Ahí estamos, me parece, y arrancamos. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad 3 del seminario, donde, digamos, un poco la idea de esta unidad es ver algunos temas en los cuales se destacó la producción de la arqueología hermenéutica, sobre todo en lo que es la parte más que nada de Europa y más que nada en la parte del Neolítico británico. Así que bueno, abrimos hoy la unidad con la presentación del Neolítico, sí, que es como una cosa más general que nos va a servir también de marco para las otras, para la clase que viene. Sí, después ya de la clase que viene ya nos vamos a mudar y vamos a empezar a ver un poco las aplicaciones de este tipo de arqueología a lo que es América Latina y bueno, pues vamos a irnos un poco por el lado de la arqueología crítica y demás. Así que bueno, nos quedaría entonces este encuentro el que viene para seguir con las cuestiones europeas. Así que bueno, le cedo el mando al grupo 6, así que adelante. Vale, ahí comparto pantalla. Ahí se ve bien la presentación, ¿no? Sí, Perfecto. sí, Maru. Buenísimo. Bueno, estos son los tres textos que teníamos para trabajar el Neolítico, el de Hodder 1990, Bradley 1998 y Thomas del 96. Yo voy a arrancar con el de Hodder, el de Domesticación de Europa, Estructura y Contingencia en las Sociedades Neolíticas. Los objetivos que propone Hodder para este trabajo en particular es poder realizar un análisis contextual a largo plazo sobre el Neolítico europeo, pero por contextual se va a referir a hacer un análisis que intente leer o interpretar la evidencia primaria en términos de sus propias relaciones internas. Va a poner el énfasis en las relaciones simbólicas internas más que en los conceptos derivados de la racionalidad, que es lo opuesto a lo que veíamos cuando dimos Binford al principio del curso. Para la interpretación de estas relaciones simbólicas, lo que va a hacer es utilizar procedimientos tanto inductivos como deductivos, porque dice que va a trabajar entre datos y conceptualizaciones. Quiere ir más allá de las variaciones locales y contextuales y producir algún tipo de generalización histórica de gran escala y duración. Y su tesis principal en este trabajo es que el proceso de domesticación es una metáfora para el control de la sociedad, es decir, lo concibe la domesticación como el control de lo salvaje, que va a hacer una domesticación simbólica de los habitantes de la sociedad. Perdón, Maru, se ve como un cuadrado gris en el extremo inferior derecho. ¿Puede ser? Ok, ¿O lo estoy sí, viendo yo? ahí está. Ahí está, Perfecto. perfecto. Va a ser como algunas definiciones que me parecieron importantes retomar, que capaz son más generales y creo que tienen que ver un poco más con el eje del curso. Y va a proponer que va a abordar la relación entre lo simbólico y las estructuras sociales, definiendo lo simbólico a cualquier connotación secundaria que esté evocada por asociaciones primarias de un objeto o de una palabra. Es decir, se suelen referir a conceptos abstractos o generales que se suelen organizar en estructuras oposicionales. Estas estructuras suelen manipularse y organizarse cognitivamente, pero no residen en la mente de los individuos, sino que son estructuras públicas que tienen significados contextuales en relación con las propias estrategias pragmáticas de los individuos en su vida diaria, básicamente. Y nosotros como arqueólogos lo que debemos hacer es poder leer estas estructuras simbólicas para inferir lo social. Estas, por supuesto, que se nos van a presentar como sistema de significación, no es algo que vamos a observar directamente y él va a decir, bueno, estos son las estructuras de habitación, las tumbas, la forma de relacionarse con los recursos, etc. Por otro lado, va a decir que la relación entre la estructura general y los eventos concretos también es importante para el ejemplo, porque cualquier política va a implicar generalizaciones sobre lo particular. Involucra comparación, involucra construcción de categorías generales, pero siempre va a existir el riesgo de que en la práctica se produzcan eventos que no podamos acomodarlos en estas estructuras. Y nuestro rol como arqueólogos también es como tener la posibilidad de monitorear la forma en que la estructura se relaciona con la experiencia y viceversa. Y después dice, bueno, ¿cómo tomamos el rol de los agentes humanos en este sentido? Entonces dice, bueno, ¿qué grado de determinismo está involucrado cuando pensamos en un individuo y en la sociedad? Y propone como dos extremos. En un extremo el actor estaría determinado 100% por la estructura y en el otro los actores serían expertos que monitorearían los resultados de sus acciones y persiguen metas concretas. Y le dice, bueno, mi propuesta en particular es salir un poco de esta dicotomía de extremos y proponer que
Incluso si los seres humanos del pasado actuaron a través de estructuras simbólicas y sociales, son capaces de transformarlas estratégicamente y que entonces no podemos predecir absolutamente todo. Pero como arqueólogos podemos estudiar la forma en que esas secuencias largas de transformación pueden estar predeterminadas o pueden tener distintas reacciones a lo que nosotros esperaríamos que suceda. Y voy a decir que en este estudio del origen de la agricultura, el concepto de poder es súper importante y él lo va a entender como la habilidad de actuar en relación con el interés de controlar. Es decir, sean recursos o personas, o inclusive puede estar basado en el control de un conocimiento esotérico o digamos, cualquier cosa que no necesariamente sea económico. Pero todas estas relaciones de poder van a depender siempre de estas estructuras de significación a las que viene haciendo hincapié antes, en las que se van a desarrollar. Bueno, va a decir que el neolítico se refiere a un periodo extenso que se desarrolla en cercano Oriente y en Europa, en el que ciertas especies de plantas y animales fueron cada vez más controladas por el ser humano hasta su domesticación. Se ubica temporalmente antes de Cristo, pero va a depender tanto de cada especie animal o vegetal y la forma en que podemos medir desde hoy cuáles fueron las modificaciones genéticas producto del control humano de reproducción y de la selección, en qué fecha, digamos, en qué punto exacto en el tiempo se desarrolló, que es bastante complejo. Muchas veces se suele asociar este periodo con la formación de las primeras comunidades sedentarias, pero Joder acá lo que le interesa es cuáles son los cambios en la estructura simbólica que se van a dar y que pueden corresponderse con otros cambios. Para esto va a empezar a describir la adopción de la agricultura como un proceso sociosimbólico en donde lo natural se va a hacer cultural. Y comienza primero con, digamos, con el análisis del Neolítico en el Cercano Oriente, hace como un resumen y cita 800 autores que está buenísimo para volver a ver, pero hice como un resumen bastante sucinto de algunos análisis arquitectónicos que realiza en Çatalhöyük y en Lepenskivir, donde va a sugerir que las casas están construidas por oposiciones y asociaciones representacionales. Por ejemplo, en Çatalhöyük va a decir que la parte interna, Çatalhöyük es la imagen que estamos viendo inferior izquierda. En este mapa lo que vemos son todas como estructuras trapezoidales que se van a ver igualmente en la imagen que está a la derecha de Lepenskivir, y lo que dice es que hay una lógica de organización en donde, por ejemplo, en el caso de Çatalhöyük, en la parte interna de la casa, que es la que da al norte, se observa, digamos, mayor asociación a lo salvaje, a la muerte y a lo masculino, por oposición a la parte externa, que da al sur, que es lo femenino, lo doméstico, la vida, etc. Lo que voy a decir es, estas actividades domésticas y estas arquitecturas domésticas parecen haber cumplido un rol importante, ya que se ven cada vez con el paso del tiempo, o sea, tanto en el Neolítico temprano como hacia el Neolítico medio, casas más elaboradas y unidades sociales más grandes. Va a postular entonces que la casa es la metáfora central de la domesticación de la sociedad porque observa un ordenamiento muy específico, tanto de las relaciones sociales como de las simbólicas, y va a argumentar que este simbolismo material de Neolítico temprano, que se perpetúa bastantes siglos después, está involucrado en el control de lo salvaje. Y como está involucrado en este control de lo salvaje, también va a estar involucrado en el poder social a través de cómo se representa lo masculino y lo femenino en el espacio doméstico, pero dice, ojo, porque no necesariamente puede tener que ver con una división exacta de tareas, sino como es algo más como justamente simbólico y no necesariamente pragmático. Sugiere entonces que en la domesticación de lo salvaje, cada individuo también se está domesticando a su propio potencial antisocial y salvaje que podría llevar a la muerte de la sociedad. Entonces va a plantear que es posible que se haya domesticado social y simbólicamente tanto a las plantas como a los animales antes de la domesticación en sentido económico de dependencia de ese recurso en particular. Va a decir que no es suficiente el análisis que está presentando acá de relevamiento de sitios que se habían trabajado ya en los años 50 y 40, sino que vamos a necesitar muchos más datos, más sitios que estén dispersos tanto en el tiempo como en el espacio, porque el Neolítico muestra una gran variabilidad en la evidencia. Y no es tan sencillo poder imponer estos esquemas de oposición binaria, digamos, por la fuerza. Es posible que encontremos siempre espacios de interpretación de estos sistemas, pero si solo lo impongo y no hay no hay datos sustentables para esto, no estoy explicando nada cómo se desarrolló un proceso tan complejo como el origen de la agricultura. Dice que incluso si pudiéramos hablar con estos habitantes, que creo que inclusive lo habíamos charlado la semana pasada, perdón, la clase anterior,
no necesariamente tendríamos más información, porque tenemos que asumir que hay conceptos que son no discursivos o subyacentes, y que los habitantes seguramente utilizaron en su cotidianidad, pero no pudieron articular sobre ellos si tuviéramos esta posibilidad idílica de encontrarnos con ellos. Argumenta entonces que el discurso de poder que dio el desarrollo de la agricultura fue conducido en términos del concepto de la casa y de las actividades asociadas a ellas, que él lo va a llamar domus, que es hogar en latín, y es una unidad que es conceptualmente opuesta a lo salvaje, a lo peligroso, porque va a evocar seguridad, va a evocar lo social, lo cultural, y es a través del domus que se puede pensar y concebir el origen de la agricultura per se. Este mismo es el que puede habilitar el mecanismo práctico y conceptual, es decir, dice que tiene como un rol dual, es quien lo habilita, pero es a la vez quien lo ejecuta, para poder transformar económica y socialmente, digamos, la manera de subsistencia de estas poblaciones. Y muy sucintamente voy a pasar al neolítico de las tierras bajas de Gran Bretaña, porque después lo comentan varios de mis compañeros. Lo que él hace es extrapolar estos principios del domus a el neolítico en las tierras bajas, y va a decir que también se pueden leer en esta secuencia los mismos como indicadores. Lamentablemente va a decir que los trabajos de campo igual en el sur de Gran Bretaña no contribuyeron mucho a la comprensión de la forma en que se organizaron los contextos domésticos. Analiza las tradiciones de entierro, o sea, ni siquiera puede equiparar los dos tipos de, digamos, no puede equiparar dos contextos domésticos, dos recintos o dos ciudades incipientes, sino que le toca abordar otro tipo de registro. Y va a decir que, bueno, que los entierros y los monumentos en el Neolítico británico se comienzan a construir hace más de 3.000 años, pero en particular en las tierras bajas alrededor del 2500 a.C. Va a observar una reestructuración de lo individual dentro del orden social, en donde se domina a los individuos a través de una metáfora y una práctica de dominar lo salvaje, la muerte o el agrios, como le dice él, que sería salvaje en griego también. Lo que dice es que es más interesante, capaz de pensar en relación a lo que veíamos en el cercano oriente, es que en este caso el proceso de deterioro y degradación natural de un cuerpo va a alterar y desplazar los restos humanos del rol social en el que se identificó esa persona en vida, digamos, el rol social que cumplió esa persona en la sociedad. Por ende, digamos, acorde el cuerpo se va degradando, también lo hace la vida social de esa persona y simbólicamente el rol que hoy cumplan las personas que ocuparon ese lugar. Entonces, observa intentos de controlar esa transformación y de organizar el cuerpo en nuevos órdenes culturales, por ejemplo, entierros secundarios, y observa que se hacen rituales, banquetes, porque, digamos, recuperan restos de comida, y va a decir, ojo, porque acá lo que estamos viendo es que el acceso a las tumbas suele estar restringido, se ven bloqueos, inclusive hasta formas de, digamos, de sellado total, digamos, no solo de que se restringe y pueden entrar pocas personas, sino directamente bloqueo total, porque los individuos son llevados a los banquetes como para reensamblar y, digamos, reestructurar y recrear ese rol social que tenía la persona que hoy se encuentra enterrada, pero, digamos, estos individuos que se llevan ese espacio se lo llevan en un marco de relaciones de dominación, estrategia y competencia. Entonces va a decir, seamos precavidos porque lo que estamos viendo acá es la creación de un orden social a partir de, como decía, el culturizar la naturaleza en esta área. Y él lo va a repetir en otros sectores de Europa en general. En síntesis va a decir, bueno, las cosas no son lo que parecen, ya que todo lo nuevo que vimos, tanto en el caso de la agricultura como en el caso de las tumbas, es creado a partir de cosas anteriores o antiguas. Inclusive va a decir que el presente nuestro hoy como concepción es una concepción, o sea, la sola idea de qué es el presente ya está en el pasado, porque si no, no la podríamos percibir. O sea, una vez que cualquiera de nuestros pensamientos estén en el pasado inmediato, están disponibles para ser reinterpretados. Y en este sentido, digamos, otorgar significado al mundo no es más que una forma particular de leerlo, involucra establecer relaciones entre cosas particulares. Y él utiliza estos términos indoeuropeos como el domus o el agrios, refiriéndose al hogar o a lo salvaje, para mostrar cómo podemos pensar los orígenes de la agricultura desde la actualidad, desde conceptos que fueron construidos en un pasado muy lejano en este caso, y que nos lleva a pensar también, bueno, cuál es la intencionalidad que sucedió en todos estos procesos que estamos viendo, porque hay una parte de, digamos, sugiere él que tenemos que conservar una cierta indeterminación en el cambio estructural,
porque siempre hay un componente interpretativo, incierto e inexplicable en la acción humana. Y él sugiere que a partir de estos análisis que hizo, pudo crear nuevas estructuras, nuevos pasados, a partir de la reinterpretación de estructuras de pensamiento en relación con los datos que ya existen y los nuevos que pudo generar, y son nuevos eventos que pueden ser leídos, escritos y reinterpretados en el futuro. Y en síntesis va a decir, bueno, la cultura material entonces aparece como una representación mítica e indirecta de las relaciones humanas, según él vino relatando en todo su trabajo, pero cuidado porque no podemos contrastarlas con las relaciones humanas reales, porque en sí mismas estos mitos y estas representaciones indirectas son parte de esa realidad, están construidas dentro de un proceso social en particular. Y como arqueólogos entonces lo que necesitamos hacer es poder discutir esos procesos sociales por más complejo que sea. La cultura material entonces va a decir, no es solo una estructura abstracta, sino también es pragmática, y él dice que acá se encuentra como en un tire y afloje, digamos, de su propia propuesta, que dice, por un lado nosotros vamos a excavar representaciones que leemos e interpretamos, pero por el otro también excavamos productos de un comportamiento práctico y cotidiano, que es el resultado de lo pragmático, en vez de lo lógico. Bueno, y a continuación seguimos con el texto de Bradley. Sí, que a mí me tocó junto con Sonia. Hago una aclaración de que Sonia en este momento no puede exponer porque, bueno, tuvo una complicación con la guardería del hijo y, bueno, pero está escuchando sin participar, pero bueno, participó también en el armado, en la síntesis, así que este trabajo también refleja su labor. Quería hacer esa pequeña aclaración. Bien, como decía, a nosotros nos tocó el texto de Bradley, que el texto de Bradley, bueno, como su nombre es en inglés, está vinculado sobre el significado de los monumentos, sobre, digamos, la configuración de la experiencia humana en el Neolítico y en la Edad del Bronce en Europa. ¿Podés pasarme, Mariana? La principal pregunta que se va a hacer Bradley a lo largo del libro, y mejor dicho es, digamos, la gran cuestión que organiza todo su argumento, es finalmente cuál es el significado de los primeros monumentos neolíticos que se construyen en Europa, básicamente. Ahí tienen varias imágenes, está desde algunos de Dinamarca, Inglaterra, de la región de más al norte, y sobre todo la famosa estructura que todos conocemos, que aparecen en las películas y demás, que es Stonehenge. La gran pregunta que se hace justamente Bradley es cuál sería la función de estos primeros monumentos dentro y cuál sería, en todo caso, su rol en el proceso de neolitización de las comunidades cazadoras-recolectoras en relación a, digamos, a este proceso de transición dentro de lo que es la Europa prehistórica. Y en tal sentido, pasamos a la siguiente, Filmina, por favor. La primera cuestión que establece Bradley es que en realidad va a tomar como ejemplo el caso de los túmulos neolíticos de Barker en Dinamarca, que en principio fueron interpretados como grandes casas de la Europa prehistórica, y uno de los que propuso esta tesis fue Glob, que supuso que en el periodo neolítico hubiera la opción de la agricultura mixta estable y que los primeros agricultores vivirían en estos asentamientos permanentes. Según Bradley, esta tesis de alguna manera refleja o estaría demostrando, ¿sí?, o mejor dicho, personificaría de alguna manera los problemas que experimenta en general en otras partes del norte de Europa, ¿sí?, donde las ideas preconcebidas sobre el carácter de la actividad neolítica habrían influido en la interpretación de estas enormes construcciones que no jugaban ningún tipo de papel en los asuntos cotidianos, que su lugar prominente en el paisaje prehistórico contrastaba fuertemente con lo poco que se sabía sobre los asentamientos en ese momento. Y hay que entender que en realidad, y ahí adelantando la hipótesis de Bradley, que estos, volvemos al anterior, Mariano todavía no había terminado, que la hipótesis principal es que en realidad estos enormes monumentos funerarios eran enormes monumentos funerarios construidos a principios del periodo neolítico, y que incluso la evidencia de la agricultura temprana era relativamente limitada para poder pensar que fuesen producto de los asentamientos de estos grupos. Y en ese sentido, ahora sí, la siguiente, Filmina, lo que establece Bradley es que en realidad él señala lo siguiente, que los arqueólogos encontraban las mismas dificultades que él encuentra en este sitio particular
y que en realidad esto se extiende en una gran área que se extiende hasta el norte de Renania, hasta Escandinavia, a través del Canal de la Mancha, a Gran Bretaña e Irlanda, y a lo largo del borde del continente hasta el noreste de Francia. ¿Sí? Como bien tienen ahí un mapa, van a ver que esto más o menos señala una especie de frontera, que la tienen bien dibujada ahí, que no es otra cosa que lo que muchos autores han señalado como una especie de frontera agrícola. Es decir, de un lado, digamos de alguna manera, se ubicaron las poblaciones que rápidamente habían adoptado a la agricultura, y del otro lado habrían quedado aquellas comunidades que durante mucho más tiempo permanecieron siendo cazadores-recolectoras. Y justamente del lado de estas, de alguna manera, de estas últimas poblaciones, los tipos de monumentos que se encontrarían, no habría evidencia directa de agricultura, sino que en todo caso se encuentran algunos monumentos, por ejemplo, asentamientos fortificados durante el periodo neolítico, en cual la gran mayoría de los recintos habían permanecido o desempeñado un papel especializado en el paisaje, en donde los demás signos de la actividad humana se encuentran dispersos y a menudo efímeros. Y hay una gran variedad también de montículos y túmulos asociados con los restos de los muertos, los cuales pueden adoptar muchas formas diferentes, pero el punto básico era que este tipo de estructuras parecen eclipsar las viviendas de la población viva. Es decir, no lo que durante mucho tiempo se tomó como que eran, digamos, viviendas de estos primeros agricultores incipientes, en realidad terminaron siendo nada más ni nada menos que, por así decirlo, monumentos o donde residían los muertos de estas comunidades. Sígueme la filmina, por favor. Y en ese sentido, lo que decía yo, se afirmaba generalmente que existía una frontera agrícola en el cual justamente de un lado estaban los asentamientos de las comunidades agrícolas y del otro lado los numerosos grupos de cazadores-recolectores que habían permanecido sí en contacto con los primeros. Y por lo tanto, la hipótesis que se manejaba hasta ese momento era que la forma en que la cultura neolítica se había desarrollado o extendido entre estos grupos de cazadores-recolectores de forma tardía pudo haber seguido varias líneas. O bien la colonización de algunas regiones de forma temprana por estos agricultores que avanzaron territorialmente cuando vieron limitadas sus tierras, o bien la adopción directa por parte de los cazadores-recolectores a partir de las interacciones cotidianas con estos grupos agrícolas. Ahora bien, lo que dice Bradley es que si tenemos en cuenta la opción, o si tomamos digamos, la estrategia de la adopción directa, para explicar cómo sucedió este proceso, es preciso en todo caso primero aclarar qué se entiende o qué significado tiene el cambio, la transición al neolítico, si se trata de un cambio económico o si se trata de un cambio ideológico. Y en ese sentido, pasamos a la siguiente, Mariana, lo que señala Bradley es que cuando uno revisa la bibliografía, encuentra estas dos enfoques principales que responden a su vez a dos escuelas arqueológicas diferentes, pero también a dos grandes estudios que trabajan a escalas diferentes. Y en ese sentido, lo que establece en principio es que aquellas posturas que señalan al neolítico en principio como una transformación de tipo económica, es decir, aquellos arqueólogos que sobre todo subrayan el papel que desempeñaron los grupos cazadores-recolectores locales en la adopción de las prácticas agrícolas. En todo caso, lo que señalan estos autores, o coinciden en la mayoría, que el modo de vida cazador-recolector habría permanecido en tanto en cuanto hayan tenido lugar sin problemas a la explotación de los recursos silvestres y no habría habido necesidad de asumir el suministro de alimentos mientras que no estuviera en peligro. En todo caso, podrían haber sido muy conscientes de las ventajas potenciales de la agricultura, pero no existía algún tipo de presión que los llevara a adoptar en sí mismos estas prácticas de sus vecinos. Según esta interpretación, en todo caso, la única razón para cambiar debe haber sido una crisis imprevista en el suministro de la alimentación. Y ahí justamente la referencia básica que hace Bradley es el famoso trabajo que todos conocemos, que es el famoso de Kohn, la crisis alimentaria de la prehistoria. Y en el otro caso, en la otra vertiente de cómo se entiende lo neolítico, hay autores que consideran que se trata en realidad de una transformación más bien ideológica. Y dentro de esto, obviamente,
el impacto social de las nuevas ideas estarían asociadas con la agricultura, tendría que ver más bien con una nueva simbolización, con una nueva forma de pensar, nuevos valores. Es decir, que los vecinos, las comunidades al otro lado de la frontera agrícola, habrían sido una fuente de inspiración, no solamente de nuevos materiales, de productos como la cerámica, las hachas pulidas, sino también de nuevas ideas desconocidas acerca del mundo. Sobre todo quienes suscriben a esta idea conciben en realidad que la aculturación de los cazadores-recolectores en la cultura agrícola puede haber sido un fenómeno mucho más parecido a una conversión religiosa que a una adopción, ¿sí?, inmediata, ¿sí?, que haya sido progresiva. Y que hayan sido, en todo caso, las ideas y no las personas las que hayan pasado entre estas diferentes comunidades. Sobre todo, acá, bueno, señala, y ya lo explicó anteriormente Mariana, está la posición de Hodder, pero sobre todo rescata la posición de Whittle, que señala justamente en este punto, diciendo que el estilo de vida neolítico en Europa se basó sobre todo en un conjunto de creencias, valores e ideales sobre el lugar de las personas en el esquema de las cosas, sobre la descendencia, los orígenes y el tiempo, y sobre las relaciones entre las personas. La siguiente, Filmina. ¿Cuál es en todo caso la posición de Brand en relación a esto? En primer lugar, él dice que justamente lo que demostró el caso que él analizó al principio en Dinamarca y lo que sucede en todo, es que hay que tratar de ir al campo sin los conceptos previamente delimitados de forma inflexible, lo que significa pensar la cultura genética de una forma cerrada. No se puede condicionar, esto es lo que más condiciona o determina la interpretación del registro. Él dice por ahí, utiliza una frase que me resultó bastante, una metáfora muy excelente para poder plantear. Él dice que hay que dejar de lado la checklist, es decir, dejamos de buscar ciertos criterios que como si estuvieran ausentes, presentes, en términos de comprobar para poder pensar cómo se produjo el neolítico en Europa. Y en todo caso propone como metodología, como una vía alternativa, hacer un uso muchísimo más explícito de la información que ofrecen las características de la arqueología neolítica, que es inequívocamente nueva, es decir cuáles son los registros nuevos o los nuevos materiales, justamente los monumentos. Si bien es fácil debatir la importancia, dice Bradley, de la agricultura en muchas partes de Europa y digamos en el mundo, quizás resulta más interesante en todo caso estudiar este tipo de estructuras en lugar de tratarlos como un subproducto de procesos más importantes o derivados de, valdría la pena estudiarlos en su importancia misma como novedad, de alguna manera. Entonces, las preguntas que abre Bradley, en principio, las que yo mencionaba al principio, ¿cuál era el significado de estos monumentos? ¿Cómo se relacionaron estas estructuras con los otros temas investigados en general en la prehistoria? ¿Cómo se desarrollaron a lo largo del tiempo? ¿Por qué no se construyeron monumentos de este estilo durante el Mesolítico? ¿Cuál es el vínculo entre la creación de estas estructuras y los primeros experimentos de domesticación? ¿Y cómo influyó su presencia en el paisaje en la experiencia de las personas del pasado? Ahora bien, para empezar a contestar este tipo de preguntas, dice Bradley, empecemos a considerar los monumentos, no solamente los monumentos, sino lo que hallamos en esos monumentos. Y entonces toma, en el capítulo 2 particularmente, toma el caso de las tumbas prehistóricas de Daxholm en Dinamarca, en donde la particularidad de esta tumba, como se ve ahí, es que se encuentran dos enterramientos en el cual por un lado se encuentra de un lado a dos mujeres, ¿sí?, y por un lado a un varón, que tienen una extensión entre una y otra de aproximadamente 2 metros, ¿sí? Y en esa tumba, sobre todo en la tumba del varón, se encuentran esa especie de objetos que se ven en la imagen y que ya paso a describir. Pasamos a la siguiente filmina, que son estos materiales. En principio, de lo que se puede registrar de estos dos entierros es que el más antiguo había pertenecido al final del periodo mesolítico y la otra tumba a principios del neolítico. Aunque estaban ubicadas juntas en un pequeño montículo, cada uno parece haber sido depositada en completo aislamiento, o sea, en total desconocimiento de la otra. Ambos entierros fueron casi cuerpos enteros. Dos mujeres habían sido colocadas juntas en la tumba del Mesolítico y un hombre fue enterrado en la tumba del Neolítica junto a él, pero hay importantes diferencias en la cultura material entre los depósitos separados en cada uno.
En principio porque el entierro neolítico fue acompañado de una olla, un hacha de guerra, 10 puntas de flecha de pedernal y una serie de colgantes de ámbar. Aparte de la presencia del ámbar y de una sola punta de flecha, la tumba más antigua contenía un conjunto completamente diferente, con una daga de hueso decorada, un punzón de hueso y numerosos colgantes hechos con dientes de jabalí y ciervo. Y además se formaron cuentas a partir de los dientes del ganado y de alce, y la tumba también contenía ocre rojo. Asimismo, la evidencia de la química ósea muestra que las mujeres en la tumba del Mesolítico habían consumido recursos marinos, lo cual no se aplica en el caso del varón del Neolítico. Ahora bien, la pregunta de Bradley es, ¿qué puede deducirse del análisis arqueológico de estas dos tumbas? O sea, ¿qué nos puede decir en relación a la transición entre el Mesolítico y el Neolítico y en relación a los futuros monumentos? ¿En qué medida la información provista por estas dos tumbas puede ayudarnos a interpretar el significado de los monumentos que son objeto de análisis en el libro? Seguime, Mariana, en la siguiente. Lo primero que destaca Bradley subraya 5 características recurrentes en la arqueología mesolítica, ninguna de las cuales estaría relacionada de manera obvia con los aspectos prácticos de la producción de alimentos, y 4 de ellos forman una característica regular del conjunto de las tumbas mesolíticas desde Carelia hasta Portugal, y son justamente estas. Una, la importancia del ocre rojo, el uso de lo que podemos denominar un ajuar funerario orgánico, o sea, el hecho de que todos sean bienes que se componen, por así decirlo, la disposición de astas con los muertos, la importancia de los perros domésticos en el ritual mortuorio y la circulación de huesos humanos aislados. Y en ese sentido, Bradley lo que señala, termina diciendo, es que ambos entierros nos permiten apreciar la historia extremadamente larga de un número de prácticas como estas, muchas de las cuales se remontan al Paleolítico superior, mientras que otras pudieron haberse originado durante el periodo Mesolítico y que aparecen de forma cada vez más recurrente durante la transición al Neolítico. Esto que señalaba anteriormente Mariana, de que evidentemente en estos largos procesos hay muchas dinámicas que vienen de anterior, que continúan estando persistentes dentro de las prácticas de los grupos, mientras que se van originando otras nuevas. Entonces, la pregunta, volvemos a invocarla. ¿Cómo debemos entender estos patrones? Dice Bradley, que en primer lugar está muy claro que el ritual mesolítico había colocado mayor énfasis en el mundo natural a través de la importancia que se le otorgaba, por ejemplo, al ajuar funerario orgánico, al enterramiento de los perros en otros sitios que parecen haber sido depositados como si fueran seres humanos, y la provisión de depósitos votivos en lugares como los ríos y los lagos. Y en segundo lugar, este material parece enfatizar la importancia de la fertilidad y de la regeneración. Y esto se ve sobre todo en lo que dice él, que hay un simbolismo generalizado del ocre rojo que parece haber representado la sangre humana en la mayoría de las tumbas que se conocen en Europa, y el uso sobre todo de astas como una asociación entre artefactos orgánicos y entierro de mujeres. ¿Sí? Las astas, además, lo que señala es que en realidad habrían desempeñado una función que posteriormente van a desempeñar los cuencos cerámicos como contenedores de los cuerpos. Que hasta ese momento, obviamente, la cerámica, que es un objeto asociado a la transición al Neolítico, no habría aparecido, sino que justamente serían las astas, digamos, el contenedor para los cuerpos. Y entonces, a la conclusión a la que llega Bradley es que el carácter distintivo de los entierros mesolíticos en el norte y noreste de Europa sugiere que en lugar del clásico antagonismo entre la naturaleza y cultura que se plantea en el Neolítico, podríamos pensar en términos de una relación recíproca, más similar a las creencias amistosas tan a menudo informadas entre los cazadores-recolectores por la etnografía. Es decir, que los muertos fueron acompañados de símbolos de fertilidad y regeneración, implicaba para Bradley que las comunidades mesolíticas podrían no haber reconocido una distinción categórica entre el reino humano y animal, sino que, en todo caso, cualquier división entre la cultura y la naturaleza podría haber carecido de sentido dentro de sus vidas. Este argumento, según el autor, podría ayudarnos a explicar por qué en el norte de Europa no se tienen monumentos mesolíticos, y aún más podría arrojar luz sobre los problemas planteados en general de la adopción de la agricultura. Porque simplemente no se trata de una cuestión de subsistencia y nutrición, sino que lo que dice Bradley, y lo cito, esta forma de asociación con la naturaleza es incompatible con la propiedad directa de los recursos, que es, por supuesto, el significado social de la domesticación. También parece que en un momento en que la identidad humana no se sintiera fuera de la naturaleza,
un mundo en el que los lugares naturales podrían haber adquirido un significado especial, los monumentos tendrían poco o ningún sentido. Lo mismo se aplica a la creación de una nueva gama de ajuares funerarios, basada ya no en el hueso y en el asta, sino en la transformación completa de las materias primas, como las hachas de alfarería y la piedra tallada. Siguiente. Y en ese sentido, dice Bradley, la renuencia de algunos de los cazadores-recolectores para haberse dedicado a la agricultura, incluso cuando las técnicas y materiales estaban disponibles para ellos, o sea, esta idea de que están en contacto permanente con grupos agrícolas que le podrían haber influenciado, tendría raíces sí en la economía de la subsistencia, pero también en un aspecto ideológico. Y es que durante el periodo de contacto entre las comunidades mesolíticas y neolíticas hubo mucho menos tipos diferentes de intercambios, pero hasta que los cazadores-recolectores locales modificaron su propia visión del mundo, lo cual pudo haber permanecido prácticamente igual desde el periodo paleolítico superior, es muy difícil ver cómo podría haberse producido cambios radicales de actitud que acompañaran a la adopción de la agricultura. Y ahí viene, una de las principales, apuestas teóricas del libro, y que dice que hasta que los sistemas de creencias mesolíticas perdieron su fuerza, como pueden haberlo hecho durante las interacciones cotidianas entre diferentes comunidades y sus vecinos, la domesticación pudo haber sido una opción literalmente impensable. Es decir, era algo que a nivel mental no podía ser procesado. Y en todo caso, las tumbas de Drasholm enfatizaban esta continuidad entre los humanos y el reino animal, una idea que tenía poco lugar entre los agricultores. De allí que el proceso de cambio ideológico fue tan prolongado como el proceso de cambio económico, y ambos se reforzaban mutuamente. Las tumbas, por lo tanto, representaban diferentes etapas de este proceso. Estaban, como decía al principio, a solo 2 metros de distancia en el espacio y con menos de 3 siglos de diferencia en el tiempo, pero las personas que fueron enterradas vivían en mundos muy diferentes. Bueno, y en el siguiente capítulo, una vez que hizo esta, este planteo sobre el pensamiento de la época mesolítica, vuelve justamente sobre su pregunta inicial, que en realidad no lo vuelve en el capítulo, sino que lo va desarrollando a lo largo de la segunda parte del libro, y plantea cuál fue finalmente los significados de los primeros monumentos neolíticos. Entonces, si los mismos conceptos culturales que podrían haber retrasado la primera adopción de la agricultura entre los cazadores-recolectores del Mesolítico hacían que resultase impensable cambiar el mundo natural mediante la construcción de monumentos. ¿Por qué? Porque tanto la propiedad de los recursos como la construcción de los primeros monumentos reflejaban la eventual ruptura de las inhibiciones ideológicas mesolíticas y el desarrollo de diferentes actitudes hacia el mundo natural, es decir, la adopción finalmente de nuevas creencias y de nuevas técnicas. Entonces, los vínculos de los cazadores-recolectores con la naturaleza dejaron de ser entendidos para Bradley como un intercambio recíproco con un entorno generoso, siguiendo la metáfora de Bill David, y el nuevo vínculo que se trazó con la naturaleza estaba apoyado en el lenguaje del poder. Es decir, la domesticación de plantas y animales fue una forma de controlar y de crear, y la creación de pastos arables, o sea, de campos cultivables, implicó aún más una drástica modificación del terreno natural, algo que resultaba impensable en la cultura de los cazadores-recolectores. Y en tal sentido, siguiente, Filomena, por lo tanto, los monumentos que se construyeron para dominar el paisaje y para resistir el proceso de descomposición natural, y esto que mencionaba también Mariana en relación al texto de Joder, y aquí Bradley toma a Amelia Sue, que ha sugerido que en realidad los agricultores deben adquirir un sentido del tiempo diferente al de los cazadores-recolectores, razón por la cual ponen tanto énfasis en sus antepasados. Muchos de los monumentos mortuorios, que ellos consideraban tumbas ancestrales, pueden no haber sido nada de eso, pero que sin embargo no fue hasta que se idearon estas nuevas fórmulas arquitectónicas que la población fue capaz de expresar una relación continua entre los vivos y los muertos. Y entonces la creación de tumbas de paso y los monumentos afines hicieron posible concebir las relaciones extendiéndose hacia el futuro. En ese sentido, el uso regular de tales estructuras puede haber ayudado a inculcar las nuevas concepciones de un tiempo y de un lugar de las que podrían depender la agricultura exitosa. Y concluye Bradley que la apropiación de estos diferentes monumentos marcaba una etapa en un proceso por el cual la gente se identificó más de cerca con los lugares particulares del paisaje. Creo que era la última.
Bueno, hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Perfecto, Marina. Gracias. Bueno, yo elegí muy ingenuamente un capítulo de Thomas que se llama El Neolítico Tardío, El Neolítico Tardío en Gran Bretaña, artefactos con personalidades. Y bueno, ya que tenemos un tiempito, quiero hacer una confesión, que es que me costó un poco leerlo y rescatar las ideas principales, así que no sé si le voy a hacer un buen homenaje al capítulo. Y por otro lado, creo que también se entiende mejor el capítulo en su inserción y la lectura de todo el libro completo, Tiempo, Cultura e Identidad, una arqueología interpretativa. Porque bueno, si bien hace algunas referencias empíricas, también refiere a algunas acepciones teóricas que se refieren en otros capítulos aparentemente. Entonces, bueno, no sé si le voy a hacer un buen homenaje, pero bueno, y además intenté reducirlo muchísimo. La próxima, Maru, gracias. Bueno, el objetivo de Thomas en este capítulo va a ser reconsiderar el rol social de la cultura material en el Neolítico británico tardío, entendiendo principalmente que los artefactos no son meros reflejos o productos de la sociedad, sino que son parte integral de las relaciones sociales. Y en este sentido va a coincidir y a citar a Kopytov desde la antropología económica, considerando que bueno, la polaridad reciente que existe entre personas y las cosas mercantilizadas o los objetos es reciente y es excepcional culturalmente. La próxima. Bien. Acá lo que hace es un poco, resume unos antecedentes acerca de cómo fue considerado el Neolítico británico, tanto para la escuela histórico-cultural como también para el procesualismo, un poco para diferenciar su propuesta de estas escuelas. Y menciona, bueno, a Stuart Piggott, que en 1954 realiza una síntesis de los conjuntos materiales del Neolítico tardío, en donde, bueno, los va a definir a la cultura como una agregación de elementos materiales asociados, reconocibles en el registro arqueológico, y por ejemplo define la cultura Windmill Hill, que va a estar caracterizada por una asociación recurrente entre cierta cerámica, monumentos y artefactos de piedra, y, esto era para el Neolítico temprano, y para el Neolítico tardío, mediante ya una complejidad migracional relacionada a influjos de poblaciones escandinavas y de Francia, va a definir 5 culturas según estilos cerámicos y asociaciones de rangos líticos. Esto yo no lo agregué para no demorar más, pero hay un cuadrito en el capítulo del texto donde se muestran básicamente estas 5 culturas y sus conjuntos o sus asociaciones de rasgos materiales, así como las definió Stuart Piggott. También menciona el caso de Fiona Rowe en 1968, a través del estudio de las mace heads, que son cabezas de masa, como un número distinguible de materiales que se agruparon en este complejo, ¿no? Un poco la misma idea de Piggott. Y bueno, lo que va a decir al respecto es que se generaron divisiones arbitrarias y los artefactos fueron tipos diagnósticos para definir grupos culturales y reflejos de grupos étnicos. La próxima, Maru, gracias. Después, bueno, en relación al procesualismo, va a decir que, por ejemplo, Renfrew en 1973 caracterizó al Neolítico en Wessex, estableciendo una correlación entre determinados rasgos diagnósticos, como por ejemplo el tamaño y la distribución de monumentos, y la presencia de determinadas sociedades de rango, en este caso jefaturas, donde se evidencia su presencia, digamos, de estos rasgos diagnósticos, de estos fósiles, guías, por así decirlo, se puede asumir una jefatura. También en el caso de Pierpoint, en 1980, desde el neoevolucionismo ya, artefactos para este autor fueron considerados como señalizaciones que aseguraron la afiliación grupal, la solidaridad, la posición de seguridad en una sociedad diferenciada, lo que generaba aumento del fitness adaptativo de un grupo. Las críticas así sucintas que Thomas les va a hacer a estas aproximaciones, bueno, tienen que ver un poco con lo que vimos en las clases pasadas, ¿no? La evidencia material como producto de procesos sociales, antes que como medio mediante el cual el cambio social es ejercido, en donde el modelo social se impone a la evidencia y no se deriva de, y la búsqueda, así por ejemplo del caso de Renfrew, de esta correspondencia uno a uno entre las personas y las cosas, ¿no? De la correlación entre una estructura visible con una estructura oculta. Y la presencia de un tipo artefactual o sitio arqueológico como indicador
de la presencia de determinada persona o personalidad en el pasado. Próxima, gracias. Y bueno, la propuesta de Thomas básicamente parte de, él dice, habría que en primera instancia hacer una reconsideración de los artefactos como artefactos en sí mismos, ¿no? Y va a tomar a Weiner con esta idea de incrustación o integración de bienes alienables, y lo que dice es que en las sociedades, incluso en las sociedades occidentales, las posiciones particulares no pueden ser enteramente divorciadas del contexto social del que fueron producidas o utilizadas, y a veces las cosas que pasan de persona a persona conservan cierto apego relacionado al dueño original. Y por ejemplo, si un bien pasa de un dueño a otro en un equivalente universal, pierde su significancia embebida o incrustada, y los significados que surgen de la asociación de interconexión es lo que le confiere este poder a los objetos. Y lo embebido de una cosa, lo incrustado de una cosa, es la fuente de su autoridad, se vuelve la fuente de su autoridad. Y bueno, ahí es una distinción entre la cosa en lo que sería enmundada para hacer una atracción versus la mercancía desmundada, ¿no? Como una mercancía aislada y alienada y lo que le permite su valor monetario. Y bueno, los bienes embebidos incrustados son tales e importantes porque su autenticación depende de las historias de los ancestros, de los gobernantes divinos y de las historias en general. Otra, gracias. Bueno, los objetos que pasan de mano en mano tienen un carácter ambivalente, su compromiso en una red de relaciones con personas, con deidades y con otros objetos los vuelve poderosos y deseables, y es lo que los impide ser de propiedad exclusiva. Y acá Thomas va a decir que las cosas encarnan fuerzas y cualidades. Y se va a diferenciar de Hodder. Dice, no, yo me quiero diferenciar en Hodder en considerar los artefactos como poseyentes de un significado simbólico, ¿no? Que representan el mundo de forma a través de un lenguaje arbitrario. Va a decir que los objetos encarnan la fuerza o la sustancia de una persona, y en muchas sociedades no capitalistas las cosas materiales son consideradas manifestaciones de cualidades y propiedades, así como las personas no son únicas en sus características. Y la similitud de artefactos y personas se da en la forma en que esta forma se da a través de su compromiso en una red de relaciones que habilitan una especie de cosmología, una historia, un entramado a hacerse visible. En este sentido, bueno, las cosas y personas sirven como evidencia, como ejemplares y recordatorios de la naturaleza interconectada del mundo. Y bueno, como ejemplo menciona que en otras sociedades existen maneras de pensar sobre las personalidades de los objetos y se los ve como manifestando cualidades y asociaciones, y en este sentido también dice, no en el sentido de Levi-Strauss y la consideración de que existen sociedades con un mismo aparato conceptual y lo de la mente salvaje y el estructuralismo en ese punto. Bueno, toda esta propuesta, ¿cómo la aplica al neolítico británico? Dice que en primera instancia se hace importante ver los tipos de conexiones que evocaban los artefactos. En este sentido, el lugar de origen se vuelve significante. Por ejemplo, canteras de piedra lejos de actividades domésticas, situadas en el mar, cima de montañas o lugares de acceso peligroso que representaban peligro para la vida de las personas. En el caso de las materias primas, lo que dice es que se observa que hubo una situación de elección preferencial para lograr un impacto visual, por ejemplo, las hachas, y el trabajo en el objeto que sirvió para engrandecer su impacto. La materia prima dice que en estas hachas no era atractiva en sí misma. Yo acá puse un signo de pregunta porque me pareció como una acepción un tanto como subjetiva y occidental de su parte, pero capaz pensé cualquiera, pero habría servido para alertar al espectador o al usuario sobre su origen. Y también a través del manejo y del pulido, él o el artesano impregnaban algo del carácter del material, haciéndolo más evidente. Estaba implícita una forma de individuación que implicaba llamar la atención sobre sus orígenes. Perdón, Marina, Sí. ahí cuando, digamos, tu signo de pregunta, Sí. yo lo entiendo en el sentido de que por ahí, en función de lo que venís diciendo, es que en realidad por ahí no es la materia prima lo que llama la atención, sino el lugar de donde viene. Entonces no Claro. importa si sea roja, verde, azul o púrpura, lo importa que venga del mar, de la montaña y demás. Yo no lo entiendo en el sentido con esta idea de las Ok. conexiones. Ok, Como que en ok. realidad la materia prima es una metáfora del lugar donde proviene y no por sí misma.
Ah, ok. Yo Pero bueno, entendía sí. como que en un sentido él no había rescatado las características atractivas y estéticas de la materia prima, pero está bien, sí, entiendo, perfecto. Bueno, Gracias. perdón que te corté, pero si no me No, estoy anotando está, cosas y se me iba a pasar, si no. está Pero dale, sí. perfecto. Sí, gracias. Y bueno, dice que la evidencia de manufactura de muchos artefactos neolíticos sirvieron para realizar el hecho de que las historias de los objetos eran inmanentes en su presencia física, ejemplo, rastros de lascado, pulgares en vasijas, identidades de artefactos del neolítico tardío, que habrían emergido de una especie de background de materiales, personas, prácticas e historia. Próxima, Maru. Gracias. Y después se refiere, bueno, al tema de las conexiones entre artefactos estadísticamente similares encontrados en Britania e Irlanda, perdón, y dice que Sensu Renfrew esto fue interpretado como un arrastre simbólico, digamos, como un repertorio común y un conocimiento restringido para la comunicación de las élites en diferentes áreas, y que para él en realidad esto representa un proceso de cotización y de referencia en donde se establecieron conexiones entre diferentes regiones y entre el pasado y el futuro. Y esto se expresó en diferentes formas artefactuales, como por ejemplo motivos circulares inconcéntricos en pelotas de piedra, en mace heads, diferentes formas de arte. Y estas expresiones culturales raramente se encontraron asociadas entre sí, por lo cual estos objetos representan una forma de afirmar una conexión con otras formas artefactuales no disponibles localmente o inapropiadas en cierto contexto de uso. Va a concluir que, bueno, cada complejo artefactual, entre comillas, del Neolítico tardío, fue una manifestación concreta de redes de significancia que implicaron lugares, historias personales, sustancias, habilidades y referencias simbólicas. Estos artefactos estaban constantemente comprometidos en el mundo social, formando parte de un cuerpo de relaciones sociales entre personas y cosas, y su significancia era contextual. Como ejemplo, pone las formas diferentes en que se usaron determinados artefactos en diferentes lugares de Gran Bretaña. En relación a la circulación y trayectoria, dice que el aspecto temporal en la emergencia de identidades artefactuales se vuelve relevante en tanto en cuanto hay que considerar historias artefactuales como trayectorias geográficas temporales y superar esta versión estática de los procesos de intercambio, considerando este aspecto como un encuentro sincronizado entre separaciones que involucran personas y cosas, cada uno con su historia de vida. Él hace referencia como que lo materializa en una imagen, en un esquema, todas estas ideas, que está también en el capítulo, y que les dejo a ustedes la interpretación de la imagen. Próxima, Maru. Gracias. Bueno, dentro de este esquema, cada encuentro tiene que entenderse como una transacción que involucra una negociación sobre las relaciones entre las personas y las cosas. Esta transacción objetifica la red de relaciones en las que las personas y cosas están integradas y las transferencias de confluencias y materiales son procesos por los cuales la gente accede a los mundos de significado en los cuales los artefactos están comprometidos. También esto es un proceso por el cual los artefactos se vinculan a identidades de individuales o grupos a través de interacciones en lugares específicos, narrativas o identidades. Estas transacciones establecen nuevas formas de conectividad. Adquiriendo o usando un tipo particular de artefactos, se crea una relación social entre personas implicadas y las manufacturas o los ancestros, lugares lejanos, etc. Para el caso del Neolítico tardío, diferentes clases de objetos circularon en diferentes maneras y la combinación del contexto depositacional en este sentido y las condiciones físicas del artefacto son reveladoras e indican tratamiento diferencial. Por ejemplo, objetos destruidos deliberadamente para terminar con sus vidas, entre comillas, y la relevancia de las historias de vida de los artefactos para mantener diferentes identidades, ¿no? Por ejemplo, pone el ejemplo de hachas de sílice pudido y de diferentes tipos de sílices en un mismo sitio que habrían implicado identidades según diferentes lugares de origen. Otros, como por ejemplo el uso de desgaste diferencial, que en algunos casos fue el carácter prístino del objeto, lo que más se evaluó, y otras la manifestación de su edad o de su antigüedad de uso y la evidencia de su compromiso de larga data. Y después, bueno, refiere cómo estos patrones de asociación o una economía de las sustancias
y considera que cuando un conjunto de artefactos asociados o combinados es depositado deliberadamente, implica una fusión de trayectorias implicadas en ellos, y ve el patrón en sitios británicos, donde algunos artefactos y materias primas eran ubicuas, esto es, estaban en todos lados, otros solo en determinados contextos. Esto entonces considera que implicó patrones de inclusión y de exclusión, en donde en sus vidas los artefactos se mueven por lugares construyendo historias y forman locaciones distintivas. Cada locación representa una estructura de personas, lugares y artefactos que forman una cosmología. En referencia a la producción del contexto, lo que va a decir Thomas es que algunos contextos de uso y depositación de artefactos involucran un grado de conocimiento de cuáles son los ítems apropiados en cada contexto, y esto es una forma de poder social, en donde el contexto es integral o se vuelve integral a la acción social. En el Neolítico tardío los objetos sirvieron para estructurar la conducta interpersonal, y el contexto para Thomas no va a ser algo estable, sino que la representación de cosas en un entorno va a ser parte de la misma producción de ese contexto. Para concluir, bueno, se va a referir a las identidades en una sociedad heterogénea. Creo que también es útil, o a mí me resultó útil pensar que él digamos, no es que está discutiendo específicamente en este capítulo, ni tal vez en todo el libro, pero un poco con las visiones más procesualistas y algunas posprocesualistas y también evolucionistas de la dinámica de los objetos en las sociedades de rango, en las jefaturas específicamente, los bienes de prestigio y demás. Y lo que va a decir es que cada actividad se erige en una combinación específica de artefactos y sustancias para establecer su carácter distintivo relacionado a un grupo de personas, que el poder y la autoridad en el Neolítico tardío fue relativo al contexto de su ejercicio, que la presencia de artefactos particulares en un tiempo y un espacio proveyó las precondiciones para el ejercicio del poder, que en el Neolítico tardío las personas fueron creadas, dice, hay que entender como que las personas fueron creadas por artefactos y no viceversa. Y esto implica que las acciones humanas fueron constreñidas por las circunstancias sociales. Las personas construyen identidades según los recursos disponibles, y los artefactos no tuvieron un significado absoluto, sino que los mismos artefactos poseyeron diferente significado en diferentes personas. Entonces va a entender a los artefactuales del Neolítico tardío como fichas, entre comillas, con las que la gente restableció su relación con el mundo. Bueno, como estas cabezas, menciona ejemplos, ¿no? Estas cabezas de masa, cuernos y otras materialidades, no como consecuencia de evolución de habilidades técnicas, sino que se volvieron importantes porque la relación entre personas y el mundo que manifestaban estas materialidades se volvió de significancia social. Y bueno, no, acá una foto de él y algunas materialidades como para que no quede todo tanto en lo abstracto, pero igualmente creo que es un capítulo bastante teórico y filosófico, o por lo menos que a mí me resultó un poquito difícil de concretar en las ideas. Bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo muy buena la presentación. Felicitaciones al equipo. Bueno, varias cosas interesantes. Digamos, un poco la idea de cómo está organizada la bibliografía tiene que ver con también una progresión lógica. O sea, nosotros arrancamos con el texto de Hodder del 90, que va a hablar sobre el tema del proceso de domesticación más en general, dándole, digamos, una perspectiva bastante novedosa, porque cuando uno piensa en neolítico, piensan que lo primero que se nos viene a la cabeza es la idea de revolución. Sí, esta idea de revolución neolítica que venía en los años 50, de los 60, con Gordon Chall y un poco también fue tomada por la escuela procesual. Y digamos, lo que nos va a empezar a mostrar Hodder es que, bueno, primero que el neolítico no tuvo nada de revolución, que eso es algo también interesante que se ve en los otros dos trabajos que presentó el equipo recién, sino que en realidad tiene que ver con un proceso que se va dando de manera distinta en diferentes lugares y que es un proceso que, y esto me parece que es una de las cosas más importantes que nos puede empezar a sumar estos trabajos con este tema, que es un proceso que siempre va a estar apoyado en estructuras anteriores, ¿sí? Esto es lo interesante.
esta idea del neolítico como revolución tiene esta carga de que, bueno, que de un día para el otro se cambió todo de golpe y, bueno, lo que nos está mostrando, y en particular cuando nos metemos en lo que es el neolítico británico y toda esta zona que estaría como al margen de esta frontera agrícola que vimos recién, como que en realidad fue un proceso mucho más lento y mucho más condicionado justamente por los estados anteriores de los sistemas. Entonces esto es muy importante porque, digamos, no solamente nos permite pensar en el neolítico desde una, digamos, de una postura más bien economicista, porque bueno, si ustedes siguen el razonamiento de la Escuela Histórica Cultural y del procesualismo a posteriori, digamos, el neolítico se va a caracterizar fundamentalmente por una revolución productiva, como la que vimos nosotros en los 90, ¿sí? Donde, digamos, lo que va a hacer es un gran cambio de las estructuras de producción, que eso va a permitir, bueno, el tema del crecimiento demográfico, el tema del sedentarismo, las jerarquías sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una visión sistémica del neolítico, como, digamos, abogaban los procesuales, que en definitiva termina llevando a la famosa paradoja del huevo y la gallina, porque en realidad, de acuerdo al contexto que nosotros nos sentemos, vamos a ver que en algunos casos tenemos sedentarismo y después tenemos producción de alimentos. Hay casos que la producción de alimentos es anterior al sedentarismo, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son los sitios bien tempranos de, por ejemplo, de Perú, lo que sería el periodo inicial y el precerámico tardío, es muy loco porque tenemos sitios con producción de alimentos, pero en contextos cazadores-recolectores. Entonces, digamos, esa transición a la producción de alimentos es mucho más compleja de lo que la teoría, digamos, de la revolución lo postulaba en un primer momento, pero bueno, obviamente tiene que ver con supuestos teóricos. Otra cosa interesante me parece que, digamos, que plantea Joder en su trabajo, y por eso, esto es un laburo de Joder que en realidad no es muy famoso, es bastante difícil de conseguir. Yo tuve la suerte de poder conseguirlo en PDF. Fíjense que la edición no es la mejor del universo, pero fue lo que pudimos hacer. Pero realmente es un laburo muy rupturista porque abre la puerta a un montón de cosas que es lo que viene después. Y una de las cosas que mencionó en el equipo que me parece que está bueno que también tengamos en cuenta es esta idea de las relaciones internas, y eso es también un aporte importante del trabajo de Joder. O sea, Joder va a interpretar el proceso de domesticación o el proceso de neolitización a partir de las relaciones internas de la evidencia. Entonces, digamos, parece una estupidez lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con esta idea de que no le vamos a empezar a colocar esquemas que vienen de afuera a nuestros datos, sino que vamos a dejar que los datos nos hablen por sí mismos, entre muchas comillas. Entonces, este es el primer paso un poco para entender entonces cómo este proceso se va dando de manera diferente en diferentes lugares, dejar que la evidencia hable por sí misma por fuera de lo que son los modelos, ¿sí? Porque, digamos, toda esta idea de la revolución neolítica y los enfoques más procesuales con respecto a lo que es el surgimiento de la producción de alimentos y demás, siempre están leídos en clave evolutiva, ¿sí? Que eso es también una de las cosas con las que van a discutir Bradley y Thomas, ¿no? Esta idea de que, bueno, de que en realidad hay una especie de progreso lineal en las sociedades humanas, donde la caza y recolección sería un estadio anterior a digamos, la producción de alimentos. Entonces, y acá se viene también un poco el comentario con respecto a esto de hacer la checklist, ¿no? Porque un poco estos enfoques procesualistas funcionaban de esa manera. O sea, había una serie de características sociales que cumplía cada una de las sociedades que estaba en cada uno de los estadios, que yo, no sé, iba a excavar un sitio arqueológico, entonces veía, bueno, a ver, arquitectura monumental, presente. Producción agrícola excedentaria, presente. Patrón de asentamiento con un punto central presente. Ah, bueno, entonces es una jefatura simple, ¿sí? Entonces, digamos, el problema de este tipo de interpretaciones es que siempre el modelo va a estar lógicamente por delante de los datos. Entonces, yo lo que hago simplemente con los datos es chequear o no que el modelo funcione, ¿sí? Que esto viene también un poco de esta lógica, digamos, positivista de la escuela procesual, donde, bueno, recuerden que tenemos una jerarquía muy marcada entre las teorías, los modelos, los datos, las hipótesis y demás. Y también habla sobre justamente el lugar que la evidencia tiene dentro de las hipótesis de trabajo. Digamos, habla sobre un problema más general, digamos, dentro de las ciencias.
Sí, totalmente, totalmente, porque piensen que la arqueología pensada desde el procesualismo es una arqueología deductiva, no inductiva. Entonces, cuando uno genera interpretaciones a un rango mayor de un sitio puntual, lo que está haciendo es inducción, ¿sí? Y eso es una mala palabra, aunque en el fondo todos somos súper inductivistas en las ciencias humanas y sociales, lamento decirlo, ¿sí? También es importante que con respecto a esto que decía recién Horacio y un poco también poniéndolo en diálogo con los trabajos que presentaron, eh, piensen ustedes que la esfera de lo ritual para la arqueología procesual es una esfera que no tiene sentido, ¿sí? Porque en realidad todo va a estar supeditado a la esfera de lo económico. Recuerden que la cultura es el sistema de adaptación extrasomático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que interesante porque justamente una de las evidencias más ubicuas del Neolítico, en el caso de las Islas Británicas, son justamente los monumentos neolíticos, estos que estuvimos hablando muy por arriba. Que está bien que hablemos por arriba, pues no va a meterse, digamos, en detalle, pero estuvo muy bien. Entonces, fíjense cómo en realidad dentro de estas ópticas procesuales o incluso de la escuela más marxista que tiene con esta idea de la revolución neolítica, los monumentos no son importantes en sí mismos porque son parte de esa esfera ideológica. Entonces, en realidad son entendidos como un subproducto de procesos sociales que en realidad tienen la causa en otras esferas de la sociedad. Entonces, por eso es que Beraldi llega a decir lo que dice de, bueno, muchachos, miremos los monumentos por sí mismos. Porque, digamos, ¿a qué se había reducido la arquitectura monumental en el caso de Gran Bretaña? Que viene con también con una cuestión, una tradición de investigación bastante particular de ellos, que por un lado tiene que ver con esta escuela procesual y por otro lado tiene que ver con trabajos de conservación y de patrimonialización de la cultura material. Entonces, cuando se trabajaba con los monumentos antes, simplemente había una tipología de monumentos, es decir, bueno, no sé, los cairns que tienen 3 piedras, los henges que tienen 4 o 5 piedras con otra arriba, van a ser un tipo de monumento y van a estar relacionados con tal periodo, ¿sí? Entonces el monumento no se explicaba por sí mismo o ni siquiera se preguntaba para qué servía, cómo funcionaba. Primero porque no importaba, porque lo importante era la parte económica. Y segundo porque en realidad el monumento era entendido como otro elemento más dentro de un paquete de rasgos que caracterizaban una cultura determinada. Así que creo que eso también lo dijo un poco Marina cuando hablaba del texto de Thomas, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante porque esto es algo que también van a compartir por un lado la escuela histórico-cultural y por otro lado la escuela procesual. O sea, van a entender que las culturas van a hacer eso, van a ser sumatorias de rasgos. Entonces, la única función que tenían los monumentos neolíticos, megalíticos, va a ser justamente ser uno de los elementos más dentro de este paquete que definiría culturas determinadas. Fíjense el delirio, creo, no me acuerdo si fue creo que fue con Bradley, esto que decían de que, bueno, que en el Neolítico tardío se identificaban 5 culturas diferentes que estaban dando vueltas en las Islas Británicas. ¿Por qué? Porque las diferencias entre la cultura material, para esta gente, se relacionaba directamente con diferencias en las culturas. Entonces, bueno, si tengo diferentes sitios con diferentes artefactos, voy a tener claramente diferentes culturas que están ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces, bueno, en este marco, en este contexto, es que estos laburos que trabajamos hoy son bastante rupturistas, porque realmente nos están proponiendo una manera diferente de entender un poco este rol sobre todo del paisaje construido en el caso de Berlali y en el caso de Thomas de los artefactos. Yo elegí estos dos textos en particular por eso, porque Bradley va a focalizarse mucho más en lo que es la evidencia de los monumentos, mientras que Thomas va a laburar bastante más con el tema de la cultura material. Entonces me parece que entre los dos hacen como un lindo combo para entender esta nueva forma de entender el neolítico, como también propone Thomas en otro de sus trabajos. José, y de Sí, paso te hago una pregunta con respecto a Ted Bradley, porque se me hace como que él también, no sé si funda o forma parte de una línea más interesada por la arqueología como del paisaje. sí, sí, me acuerdo que Claro, cuando yo al principio les comenté que me trabajaba en arqueología del paisaje, muchos preguntaron, bueno, ¿y qué es arqueología del paisaje? Bueno, lo que hace Bradley, como una primera respuesta. O sea, esta sí, idea sí, tiene que ver con dos cosas. Primero, con plantearse una escala de trabajo a nivel del paisaje, lo cual significa
Ahora vamos a ir un poco con eso porque también es algo que salió acá, lo cual significa hacerse una pregunta a una escala un poco más amplia que solamente con un sitio, y a una escala más amplia que solamente con un paisaje construido versus un paisaje natural. A mí el libro ese de Beraldi es del 98, ya tiene muchos años atrás, pero me parece excelente. O sea, si tienen tiempo y ganas, y sobre todo los de Arqueo, se los recomiendo, léanlo completo porque es un gran trabajo, es un gran laburo, la verdad, el Sí, trabajo que hace de Beraldi. hecho no se entiende si no se lo lee completo. Yo casi me lo tuve que fumar entero. Bueno, no es fumar, es para, ayuda a pensar distinto. Pero sí, es lo mismo que decía Marina también del texto de Thomas. Obviamente siempre que, digamos, a mí me cuesta un poco trabajar con capítulos sueltos de libros justamente por eso, porque siempre el capítulo de un libro va a tener sentido con todo el libro. Pero bueno, es una invitación indirecta a que hagan lo que hizo Horacio y se fumen todo el libro, lamentablemente. Entonces, bueno, este tema de la arqueología del paisaje, que no solamente tiene que ver con vincular, digamos, la pregunta a una escala más amplia, sino que además, y en particular esta vertiente más interpretativa británica, tiene que ver con preguntarse cómo ese paisaje es habitado, o sea, entender cómo el agente humano se relaciona y se construye de manera también recursiva con ese paisaje, ¿sí? Eso es como sería una definición rápida y sintética de lo que es la arqueología del paisaje en ese sentido, porque bueno, la arqueología del paisaje evolutiva también, o sea, hay mil formas de entenderlo. A ver, bueno, entonces, otro de los puntos importantes que un poco tienen que ver con estas discusiones que les venía como contextualizando un poco más de los textos, y que vienen en función de esta visión más procesual de lo que es la sociedad, y que esto se entronca directamente con el trabajo de Bradley, es esta dicotomía entre lo ritual versus lo doméstico, ¿sí? Que este es un punto que también me parece que Bradley rompe muy bien, no solamente en este laburo, sino también en otros laburos de él. Porque claro, si ustedes consideran que los monumentos son digamos, un producto secundario de un modo de producción, por decirlo de una manera marxista, eh, entonces fíjense que en realidad el monumento en sí mismo no va a tener un valor fuera de eso. Y por otro lado, y acá está lo que va a haber real interesante, es decir, bueno, está bien, perfecto, de 10, pero ¿dónde vivía la gente? ¿Cómo vivía la gente? ¿Cómo son los contextos fuera de ese contexto monumental? Y algo que es visto por ahí como una condición negativa de la cultura material, Bradley lo va a tomar como un dato, es decir, bueno, ¿por qué en el Neolítico se ven más los monumentos que los lugares donde vivía la gente? ¿Sí? Y sobre todo estos monumentos que son monumentos funerarios. Entonces, fíjense cómo así la pregunta cambia el sentido, porque ¿qué está diciendo? El espacio de los muertos es más importante que el espacio de los vivos. Entonces hay una visibilización, esto en términos de paisaje, de la muerte mucho más importante que de la vida, ¿sí? Y ahí es donde un poco va a empezar a jugar, y que también lo va a tomar Thomas por su parte, con esta idea de la vida, la muerte, el tiempo, el espacio, y cómo en realidad esta transición entre el mesolítico y el neolítico implica ideas diferentes de tiempo y espacio, ¿sí? Fíjense qué giro que le da la pregunta, ¿sí? Y eso me parece que es interesante. Fíjense que hablar desde un Binford que nos está preguntándose por cómo un sistema adaptativo cultural se va a relacionar o no con ciertas condiciones ambientales, a preguntarnos por cómo una sociedad de hace 5.000 años atrás está construyendo ideas de tiempo y espacio diferentes, ¿sí? Entonces, un poco para también hacerles el guiño con el sentido de este seminario dentro de la maestría. Ahí es donde vemos que esta arqueología hermenéutica o postprocesual, o pongámosle la etiqueta que queramos, se acerca más a la idea de historia, ¿sí? Es un conocimiento mucho más histórico el que está generando esta arqueología que el que está generando la arqueología procesual, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué tenemos un paisaje en el cual los muertos están más presentes que los vivos, ¿sí? Entonces, claramente, si nosotros estamos viendo esto como evidencia, quiere decir que la explicación que nosotros demos en función de ese cambio que ocurre en el Neolítico tiene que ver por ahí más con estas ideas que estarían más en el plano de lo ideológico, lo simbólico, lo cultural, que en las cuestiones meramente económicas. Y justamente acá el argumento de Bradley es fuerte, porque Bradley dice, bueno, o sea, todos estos tipos que estaban en las Islas Británicas, en el norte de Europa, en realidad tenían acceso a el conocimiento necesario
para convertirse en sociedades productoras de alimentos, porque los tenían a los tipos ahí a 20 metros cruzando la línea. Entonces va a decir, bueno, en realidad que estas sociedades hayan aguantado tanto tiempo con su forma de vida cazadora-recolectora, tiene la explicación en el otro lado, no es una cuestión de presión demográfica, no es una cuestión de falta de recursos alimentarios, sino que, bueno, es algo ideológico, es algo de una ideología que está detrás de estos dos mundos. Sí, me gustó esta idea que rescató Horacio con los entierros, de que son dos mundos diferentes. De que, bueno, que es necesario, en realidad es un cambio de mentalidad lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Y cómo desde la arqueología es posible, digamos, tratar este cambio de mentalidad, o sea, cómo la arqueología se puede volver también el estudio de las mentalidades, o sea, algo que nuevamente acerca esta arqueología a una idea de historia bastante particular, ¿sí? Otro tema que me parece interesante, que se ven en los tres trabajos en realidad, es este tema del juego entre las diferentes escalas, ¿sí? Y esto un poco también se vincula con el encuentro anterior cuando vimos el tema de la teoría social, cuando vimos el tema de la fenomenología, de la hermenéutica. Estos tres autores nos están proponiendo un juego diferente entre las escalas, ¿sí? Donde fíjense que estos principios que según los autores estructuran a las sociedades, en realidad los van a interpretar a través de casos particulares, o sea, a partir de la escala de lo micro, ¿sí? Y cómo los tres autores, digamos, van a hacer hincapié en esta idea de la práctica como el lugar central en el cual se van a jugar todos los valores de las sociedades. Entonces, hay un juego permanente, hay un círculo hermenéutico permanente justamente entre lo micro y lo macro, ¿sí? Entre el evento y y la estructura, entre, digamos, las situaciones interpretativas y las tradiciones, ¿sí? Esto va a tomar una forma circular, porque cada contexto que analicemos micro nos va a hablar del macro, y a su vez cuando nosotros vemos lo macro desde lo micro, eso va a cambiar, entonces va a ir retroalimentando constantemente en una espiral hermenéutica que nos propone Joder metodológicamente, ¿sí? Y esta perspectiva más centrada en lo micro, lo que nos permite, digamos, es como esta idea de tener una sintonía fina de los cambios, en este caso, entre en el reino de la naturaleza y la cultura, ¿sí? Que es lo que se ve muy, muy, muy lindo en el ejemplo. Me gustó mucho, Horacio, que hayas tomado el ejemplo de la tumba. Digamos, fue medio extensa la presentación, pero me parece que se justificó porque ahí hay muchos de los puntos que después va a desarrollar Bradley en el trabajo, ¿sí? Sí, realmente al principio no se entiende, cuando uno lee el capítulo no se entiende por qué toma esa tumba, pero después cuando realmente uno lee el libro entero entiende el por qué y es epistemológicamente coherente con su punto de vista de esto de reducirnos a el análisis de la evidencia de lo que tenemos en sitios particulares y de qué manera esa información nos puede aportar a algo mayor. Exactamente, es invertir un poco, digamos, el marco epistemológico de una arqueología más positivista. O sea, es decir, del dato, ir del hecho, y de ahí para arriba construir la interpretación y no al revés. Fíjense que esto también es interesante porque es algo que también está cruzando a los tres autores y también se relaciona con lo que vimos en los encuentros anteriores, sobre todo en los primeros capítulos de Thomas. O sea, esta idea de que cuando nosotros eh, nos ponemos a pensar en un proceso que fue más o menos global, como el neolítico, en realidad en el fondo lo que estamos viendo son diferentes formas que van a tomar las relaciones entre la naturaleza y la cultura, ¿sí? Y recuerden cuando Seba presentó hace un tiempo, no hace tanto, creo que fue en el encuentro anterior, ya me mareé, pero bueno, esta idea de que justamente lo que nos propone Thomas en los primeros capítulos de su trabajo es eso, es como desarmar esta idea de naturaleza y cultura como dos ámbitos dicotómicos que vimos que es algo bien típico y propio de nuestro pensamiento moderno occidental después del pobre Descartes, que es como el padre de todos los males, ¿sí? Entonces, digamos, estos laburos me parece que son interesantes también por eso, porque juegan con estas categorías de naturaleza y cultura, pero les dan un sabor diferente. Lo están viendo de manera mucho más fina y mucho más particular en cada contexto. O sea, esto es un tema que también vamos a volver a retomar un poco el encuentro que viene cuando veamos sobre todo el tema de la personhood. Van a ver que Fowler también
retoma estos entierros mesolíticos de personas con restos de animales, con esta parte de lo biológico, de lo orgánico, y bueno, a partir de ahí también va a interpretar formas diferentes de ser persona. O sea, ya cuando nos metamos la clase que viene, el encuentro que viene, vamos a ver que estas mismas cosas que ellos hablan, que tanto Thomas como Barrett, como Bradley, como Hodder, toman por ahí un nivel bastante más grande. Vamos a ver cómo se va a bajar en temas mucho más puntuales. Entonces, bueno, digamos, estos autores también nos invitan a pensar estas relaciones entre naturaleza y cultura de una manera un tanto diferente o distinta de cómo lo entendemos nosotros, ¿sí? Y ahí también, digamos, y por ahí esto, Marina, es un poco lo que vos decías que se te escapaba con respecto a Thomas, básicamente tiene que ver con eso, ese capítulo. Ustedes recuerdan también, Thomas va a proponer, siguiéndolo a Heidegger, o sea, que estas relaciones entre las personas y los objetos, que es una manera de entenderlo de forma no dicotómica, como lo entendemos nosotros, es a través de la idea de ser en el mundo heideggeriana, ¿sí? Esta idea de que en realidad nosotros, digamos, no se- la división entre personas y cosas, para Heidegger, en realidad, sería como un proceso derivado, un proceso secundario, de una experiencia originaria que tenemos nosotros, en tanto humanos, no importa la cultura, donde en realidad las personas y los objetos no son entidades que se encuentran separadas en la práctica, ¿sí? Lo que va a decir Heidegger es que en realidad las cosas para nosotros son útiles, ¿sí? Y siempre van a estar relacionadas con nosotros a partir de actividades en las cuales nosotros desarrollemos. Entonces, ya que estamos acá en esta cosa medio virtual, que bueno, acá tenemos un ser en el mundo rarísimo, pero bueno, piensen que en realidad si pensamos en esta clase virtual como una práctica, digamos, yo no podría estar hablándoles a ustedes si no tuviera un micrófono, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el momento en el cual yo estoy o estamos participando de esta clase o esta reunión virtual, el micrófono, la cámara y demás van a ser elementos que nosotros no vamos a registrar directamente porque van a ser intrínsecos a esa actividad. ¿Cuándo lo vamos a registrar? ¿Cuándo vamos a ser conscientes de que existen? Cuando nos fallan, cuando no lo encontramos, cuando no está. Entonces, según Heidegger, es en la ausencia de ese útil en el cual yo me doy cuenta de que es algo separado de lo que yo quiero hacer y que forma algo distinto de lo que es la persona. Entonces, bueno, igual Thomas lo desarrolla esto, pero no por ahí con tanto detalle, pero bueno, la idea es esa, la idea es que en esta propuesta de ser en el mundo implica también las cosas, ¿sí? Y en ese complejo de las cosas es donde se encuentra en última instancia el mundo, a través de las cosas y las actividades que hacemos con ellas. Entonces es ahí donde él está apuntando con lo que está proponiendo. Entonces, bueno, muchas de las críticas que mencionó Marina ya más o menos las charlamos, este tema de pensar, digamos, las culturas como agregados de artefactos, ¿sí? Donde los artefactos en realidad van a ser fósiles guía que nos van a permitir determinar un momento cultural concreto, que esto, digamos, es una práctica muy común en la arqueología francesa, por ejemplo, de los años 60 y 70, donde hay una gran escuela tipologicista. Entonces las culturas del Paleolítico superior se van a definir en función de diferentes proporciones de tipos artefactuales. Entonces yo tengo, no sé, un 60% de lascas tipo Levallois, significa que estoy ante una industria del Paleolítico medio musteriense, por ejemplo. Entonces, todos esos artefactos que conforman la cultura material son pensados justamente como esto, como proporciones de elementos que van a reflejar directamente un estadio, un momento o una cultura determinada de la gente que los porta, ¿sí? Es muy interesante porque hay una visión totalmente pasiva del objeto, ¿sí? Que viene de esta idea también moderna de la división entre sujeto y objeto. O sea, el registro arqueológico de los objetos son un reflejo pasivo de esa cultura que los confeccionó, los usó y demás cuestiones. Otro tema importante con respecto al tema de los monumentos, que también más o menos lo mencionamos, pero tiene que ver con esta idea de la checklist que mencionó Horacio, que bueno, que justamente en los enfoques más procesuales aplicados al neolítico británico, como el de Renfrew que mencionó Marina, los monumentos son vistos como un rasgo más que permite identificar sociedades estratificadas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un monumento más o menos grande, ¿qué va a significar esto? Significa que hay un tipo
que está latigando a los demás para que construyan ese monumento, ¿sí? Entonces, ese monumento representa una instancia de control social, representa la presencia de una sociedad tipo jefatura, que después de jefaturas simples, jefaturas complejas, si tienen uno o dos monumentos, bueno, todo un chamullo tipológico que nos permite determinar una sociedad a partir de, bueno, de cómo se distribuyen esos restos materiales. Lo que voy a tomar de lo que dijo Marina, un poco que me parece que sintetiza la postura de Thomas y me parece que también es un concepto interesante para pensar no solamente desde la arqueología, sino también desde la historia, es esta idea de Thomas de la economía de las sustancias. Me parece un lindo aporte que hace Thomas desde su trabajo, ¿sí? ¿Qué es esta economía de las sustancias? Es pensar justamente que, digamos, las relaciones entre las personas y los objetos constituyen redes, ¿sí? Y que son redes que no son pasivas y que no están reflejando solamente al sujeto, sino que tanto el sujeto como el objeto se construyen mutuamente en contextos particulares, ¿sí? Entonces, por ahí, si yo tengo un contexto determinado con una asociación artefactual que se repite en otro contexto, no quiere decir que el significado de ese conjunto sea exactamente el mismo, ¿sí? Fíjense que es como bajar todavía un nivel más de sintonía esta idea de cómo los contextos nos dan información. Entonces, esta economía de las sustancias, esto no lo dice Thomas, pero no me acuerdo dónde lo leí, es interesante porque nos permite pensar que el contexto va a ser el lugar donde se van a encontrar, por un lado, las historias de vida de los artefactos, en los términos que lo definió Marina, y las historias de vida de las personas, ¿sí? Entonces, digamos, la cultura material para Thomas va a ser eso, va a ser este lugar en el cual no solamente se van a encontrar estas historias de vidas, sino que además se van a relacionar y se van a construir mutuamente, ¿sí? De manera recursiva, una como la otra. Y bueno, que justamente lo que nosotros podemos ver en realidad son que estos contextos finales de depositación donde se están encontrando estas historias de vida de los artefactos y de las personas como objetivizaciones de estas relaciones, ¿sí? Como diapositivas, como imágenes que nos muestran cómo se construyen estas relaciones. Entonces nuestro trabajo sería interpretar estas dos vertientes de la vida de las personas y los artefactos a partir de los depósitos y la cultura material que nosotros recuperamos, ¿sí? Piensen que si esta idea de la economía de la sustancia, de las historias de vida de las personas y las historias de vida de los artefactos, las pensamos a una escala más grande, es que eso nos va a dar como construcción esta idea de paisaje cultural que está dando vueltas acá. Entonces, ¿qué sería el paisaje en estos términos? Sería, bueno, justamente la sumatoria de estos contextos donde se encuentran las personas y los objetos, ¿sí? Y en ese encontrarse es que se construyen y se definen mutuamente. Bueno, creo que eso es todas las notas que tomé. Pero bueno, ¿les sirvió como para un poco cerrar y poner un poco más en contexto lo que vimos? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Qué les parecieron los textos? ¿Parecieron interesantes? ¿Les aportaron algo nuevo? ¿No les aportaron nada? No, la verdad que realmente me parecieron, a mí particularmente me pareció muy interesante. Después de que Marina expuso, yo pensé que me había tocado el más denso, por así decirlo, pero la verdad que a Marina le tocó el peor. Eh, no, pero realmente da un gusto leerlo, yo digo fumarlo, pero da gusto leer un libro que realmente te cierra muchas cuestiones y sobre todo te cierra la famosa pregunta de qué es Stonehenge, por así decirlo, que siempre te queda la pregunta finalmente qué era esto y te resuelve el dilema que el cine hasta ahora no te pudo resolver. Bien, o sea, el capítulo de Stonehenge no lo trabajamos, pero se los recomiendo fuertemente en el trabajo de Bradley, porque bueno, y esto un poco es lo que nos va a hacer, les hago el gancho para el encuentro que viene. La clase que viene vamos a tener dos temas que vamos a ver que se vinculan fuertemente con todo lo que vimos hoy. Por un lado vamos a ver lo que son las arqueologías de la personhood, que digamos son arqueologías que interpretan las diferentes formas de ser persona en contextos no occidentales,
aplicada fundamentalmente en lo que es esta transición entre el Mesolítico y el Neolítico. Y por otro lado, vamos a ver que el tema que nos había quedado pendiente hoy con los chicos del Grupo 5, que es el tema de las biografías de los monumentos, ¿sí? Y del pasado en el pasado. Entonces, fíjense cómo estos conceptos de historias de vida, de biografía de los objetos, pensado no solamente a escala de un objeto concreto en particular, se puede pensar a nivel de los monumentos, se puede pensar a nivel de los paisajes. Y bueno, vamos a ver cómo a partir de entender que un monumento tiene una biografía, tiene una historia de vida con diferentes momentos, las interpretaciones son mucho más, por lo menos me parecen mucho más interesantes. Sí, Bu- para los que no somos arqueólogos como yo, ni historiadoras, que vengo de parte del arte, Sí, esto es excelente porque es como que cierra un montón esta idea del tiempo y el ritual. Bueno, yo no hice la presentación para ser más ordenados porque tengo a la guardería de fondo, ¿no? Pero está bien, vincula muchísimo esta idea. Bueno, a mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, este texto, para mí que trabajo en danza, ¿no? bien. Bueno, sí, fíjate que bueno, que justamente otra cosa interesante que tienen estos enfoques, estos autores de los 90 y principios de los 2000, con respecto a todo lo que es el tema de la arqueología monumental, es que empiezan como a imaginarse a la gente habitando esos monumentos, ¿sí? Entonces, acordate que el texto de Tilley que presentaron hace un par de, creo que fue si el anterior o el otro, el de Ogni, justamente habla de coreografías, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el monumento, digamos, cómo se percibe el monumento por la gente? Y a través del cuerpo, o sea, el cuerpo es el mediador, el que va a estar interpretando esos esquemas espaciales y cada vez lo va a estar haciendo cuerpo. Entonces, digamos, pensando en la danza está buenísimo porque justamente la danza es un fenómeno completamente espacial donde justamente a través de la interpretación se están, digamos, creando conceptos de tiempo y espacio determinados. Entonces, esta idea de una mirada un poco más performática también de los monumentos, o sea, bueno, ¿qué hacía la gente en los monumentos? ¿Cómo los experimentaba? ¿Se podía ver? ¿No se podía ver lo que se hacía? ¿Se podía acceder? ¿No se podía acceder? También tiene que ver un poco con eso, con poner de vuelta, digamos, a la gente humano en el medio, a través de cómo se construyen esas categorías, laburando fundamentalmente con el cuerpo. ¿Sí? Eso Bradley lo labura bastante también, esa idea. Así que bueno, me alegro porque bueno, me parece que está bueno, digamos, son enfoques interesantes, está bien, yo, o sea, como se han dado cuenta, me encantan este tipo de textos, me encanta el neolítico, soy un fan del neolítico, del leer cosas neolítico, pero me parece que son laburos muy lindos porque nos permiten pensar cosas bastante hasta filosóficas, les diría, a partir de interpretaciones arqueológicas. Entonces me parece que abren el juego un montón a otras disciplinas, otras formas de mirar que digamos que no solamente se pueden nutrir de los aportes, sino que además pueden aportar a su vez otras formas de mirar lo mismo a partir de diferentes perspectivas. A mí me pareció interesante, José, bueno, no sé, capaz es cualquiera lo que digo, pero cómo se resignifican ciertos conceptos, ¿no? Como desde estas perspectivas, como historias de vida, como, por ejemplo, cuando Thomas habla del contexto depositacional, cómo cobra importancia en esto, me hizo acordar mucho, en términos terminológicos nada más, a lo que era la fase componente, horizonte, a estas unidades analíticas como súper esencialistas de la escuela histórico-cultural, que bueno, como que son conceptos que se resignifican totalmente a otras escalas, con otros componentes filosóficos y demás, qué sé yo, también historias de vida de Schiffer y nada, me pareció interesante. Sí, o sea, se les da, digamos, en realidad si uno hace una arqueología de esta arqueología británica, en realidad la arqueología procesal británica pegó fuerte pero poco tiempo. Digamos, toda esta Ujú. escuela hermenéutica procesal tiene una raíz más fuerte en la historia cultural, en el sentido de que hacen una Claro. historia cultural diferente, pero no dejan de hacer una historia cultural. Y fíjate que en función a lo que vos me Ujú. preguntaste hace tiempo y rato con respecto a por qué Schiffer yo dije todo esto, fíjate que en realidad es lo mismo que dijo Schiffer en los 70. O Tal sea, cual. ¿qué es la historia de vida de un monumento? Ahí son las transformaciones C y N, contexto Ujú. arqueológico, contexto sistémico. Lo que Sistémico. pasa es que, bueno, esto es un poco más fino y vamos a ver cómo, y cuando veamos en el encuentro que viene el tema de la biografía de los monumentos, cómo es interpretado de otra manera. No es que en un momento deja de tener significado. Claro. Pero sí, sí, hay muchos elementos
de corrientes anteriores que cobran nuevo sentido. Otra cosa importante que vale la pena aclarar es que si bien por ahí, no me acuerdo, creo que era Bradley o Thomas, estaban llorando con que no tienen datos, bueno, eso es mentira, tienen un montón de datos. Piensan que los monumentos megalíticos en las Islas Británicas están siendo estudiados, interpretados. Bueno, vamos a ver con Bradley que en realidad desde que dejaron de ser usados en el Neolítico tardío, pero hay una tradición científica de investigación de estos monumentos que va desde el siglo XIX. O sea, los tipos tienen casi 200, 300 años de laburo sistemático en muchos sitios y tienen banda de datos. O sea, muchas de estas interpretaciones que hacen, o sea, Thomas, por ejemplo, no hizo trabajo de campo para escribir su libro. Joder tampoco, Joder laburó en Çatalhöyük, pero incluso el proyecto de Joder en Çatalhöyük es posterior a este libro. Entonces, en realidad, todas estas nuevas interpretaciones que están haciendo las hacen a partir de datos que ya están, que ya existen. Entonces, tienen un cuerpo de datos zarpado, ¿sí? Que les permite también jugar con todo esto. Y acá es verdad, alguna de las críticas que nos hacen los procesuales a los interpretativos, que sí, si yo tengo 3 lascas, sí, no voy a poder dar la vida, la muerte, lo masculino, lo femenino. Lamentablemente, muchas veces las interpretaciones también están, digamos, determinadas por el contexto, pero en esos contextos británicos los tipos tienen un montón de datos y una tradición de investigación muy fuerte, que si bien por ahí está enfocada de otro lado, con otra perspectiva teórica, los datos están. Si uno lee los informes de excavación de 1900 y por más que los tipos piensen de una manera totalmente diferente a hoy, los datos están, los contextos están, entonces es más fácil, digamos, pensarlo de otra manera. Lucas, ¿levantaste la mano? Sí, ¿cómo va? Quería, bueno, un poco lo acabas de responder, pero había hecho una serie de anotaciones mientras leía Bien. y había notado esto que lo leo. Dice, ¿hasta qué punto una investigación que contenía preguntas diferentes puede permitirnos a nosotros abordar el mismo objeto de la cultura material, pero con preguntas diferentes? Esto venía a, digamos, si era posible para un no arqueólogo como soy yo, poder terminar a hacer de arqueología. Bueno, y un poco es lo que decías vos, digo, sin necesidad de todo de tener ese conocimiento de la excavación, si era posible. Por un lado era un poco avanzar en ese sentido que comentabas vos. Me quedé hablando solo. Ah, no está. Sí, mira, yo primero me haría otra pregunta más complicada, que es qué significa hacer arqueología. O sea, les voy a contar un caso particular que me parece que viene al caso. Yo tengo una chica que trabaja conmigo en el equipo, que está encarando su tesis de licenciatura, y ella está trabajando análisis de pasta cerámica. O sea, tema arqueológico, si los hay. Y digamos, ella siempre tuvo como esta doble interés, siempre le interesó la antropología social bastante, como que bueno, medio que yo la convencí de que hiciera arqueología y no antropología. Y el otro día viene y me dice que para su doctorado a ella le interesa trabajar cómo es el uso de las redes sociales en la comunidad jujeña que estamos trabajando nosotros en la Puna Jujeña. ¿Sí? Entonces, claro, uno lo piensa en una primera instancia y si uno tiene una definición amplia de lo que implica la arqueología, es decir, la arqueología es el estudio de las relaciones de las personas y las cosas, como dijo Schiffer, que tenía razón, o el estudio de la materialidad o la inmaterialidad, tranquilamente ese laburo que va a hacer esta piba es un trabajo arqueológico. Si bien la pregunta no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con un montón de cuestiones teórico-metodológicas que tienen que ver con una visión particular de la arqueología en la cual yo estoy de acuerdo. Ahora bien, si esta chica se presenta, no sé, al CONICET con esta propuesta en una comisión de arqueología y la van a destruir. Porque van a decir, no, flaca, eso que haces es antropología, es etnografía, no es arqueología. ¿Dónde está lo arqueológico? ¿Dónde está el registro material? ¿Sí? Entonces, primero empecemos por ahí, por decir, bueno, ¿qué significa hacer arqueología? Segundo, te lo voy a llevar para el lado de la hermenéutica que vimos hace un tiempo. O sea, eh, el pasado es una construcción desde el presente y es un momento de diálogo entre un pasado y un presente. Entonces, cuando vos tengas un presente distinto, que es inevitable porque el tiempo sigue pasando, las preguntas que le vas a hacer al pasado siempre van a ser distintas, porque siempre esas preguntas van a ser en función de los intereses del presente. Entonces, si vos sos arqueólogo, sos historiador, sos diseñador gráfico y le haces una pregunta al pasado, lo vas a hacer desde un interés diferente al que podría tener, no sé, un arqueólogo científico académico. Pero eso no resta que tu pregunta
sea arqueológica. Si te preguntas, tiene que ver con, bueno, cómo usaban los tipos cierto símbolo determinado, no sé. Hay diseñadores gráficos que han escrito libros sobre iconografía prehispánica, por ejemplo. Y que porque son diseñadores gráficos son menos arqueológicos que me ponga a chamullar yo sobre un tema que posiblemente el diseñador gráfico tenga ciertas herramientas más interesantes que las que puedo plantear yo. Entonces, ¿se entiende? Entonces, primero digamos, a ver, preguntarnos por el pasado, interpretarlo en función del presente, para mí es algo tan humano como ser humano mismo. Ahora, que eso tenga una cuestión, haya sido circunscripto dentro de cierto campo disciplinar, como puede ser la arqueología o como puede ser la historia, es algo relativamente novedoso en nuestra historia humana, ¿sí? Pero eso, digamos que esos campos que bueno, que lamentablemente cuando hablamos de campos científicos estamos hablando justamente de campos de poder social. Ya Foucault nos dijo que el saber es poder, ¿no? El sistema de poder saber. Que esos campos sean las voces oficialmente autorizadas para construir esa relación con el pasado y, qué sé yo, no significa que sean las únicas ni las mejores. A mí me parece que, bueno, que justamente lo que tenemos que buscar nosotros, y sobre todo en un seminario como este que es multidisciplinario o interdisciplinario, es eso, decir, bueno, o sea, todas las voces sobre el pasado tienen algo que decir y, bueno, tomaremos aquellas que tengan cosas interesantes. Si venís y me decís, no, yo flashé que Tiwanaku lo construyeron los aliens, y te voy a sacar corriendo, ¿sí? Porque no me interesa esa interpretación del pasado. Y porque además porque tiene consecuencias políticas jodidas, que significa decir que la gente que construyó Tiwanaku no le daba el cerebro, si tienen que ser alguien que viene de afuera, ¿sí? El otro día estaba viendo Indiana Jones y la calavera de cristal y me volví a indignar de nuevo, ¿sí? Cuando me tocaron los Nazca ya me indigné más no poder. Eh, pero eso quería decirte. O sea, a ver, no implica ser arqueólogo para construir una narrativa sobre el pasado. De hecho, las narrativas sobre el pasado más interesantes me parece que justamente no son las que vienen de los arqueólogos. Y vamos a ver en el caso del encuentro que viene, cuando veamos el tema de la arqueología de la personhood, en realidad la mayoría de los esquemas con los que se interpretan al ser persona en el pasado vienen de etnografía, no vienen de la arqueología. Entonces, bueno, me parece que lo que está bueno es eso, es lograr un diálogo entre diferentes narrativas sobre el pasado, que bueno, que todos nos van a aportar las cosas de un lado diferente. No sé si más o menos responde a... Sí, sí, justamente aparte no sabía esto con lo que rematabas antes, que los autores habían hecho todos estos desarrollos con, digamos, con evidencia con la cual no lo habían llevado adelante ellos. Bueno, obedece a mi desconocimiento en general del campo de la arqueología, entonces, bueno, esta cosa es como que remataba y de las preguntas que había anotado, dije, ok, es posible. Y la otra pregunta era acerca de la cuestión si esto del equipo multidisciplinario existe o no en esta idea de investigación. Sí, sí, totalmente. O Es sea, más, ocurre más allá que en el plano de la idealidad. sí, 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 sí ocurre porque, bueno, ahora hay toda una vertiente de la arqueología que además son tipos que son súper interpretativos, que se volvieron, digamos, especializados. Hay todo un desarrollo de lo que es el estudio de técnicas, de materiales. Trabajamos con botánicos, con zoólogos o arqueólogos, con químicos, con físicos. Y sí, 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 porque digamos lo que es la idea de la construcción del daldo arqueológico cambió bastante y en los últimos 10 años te diría que cambió casi radicalmente. Hay toda una disciplina que se llama la arqueometría, que justamente lo que hace es como condensar todas estas herramientas de la física, de la química, que nos permiten medir cosas en los artefactos que antes no podíamos. Qué sé yo, un ejemplo tonto como el que mencionaba Marina, de bueno, decir que yo de repente hago un pozo y me encuentro que con ese pozo tengo un hacha de piedra, tengo un pedazo de vasija cerámica y tengo un hueso animal. O sea, yo con esos tres elementos que te mencioné puedo tener las dataciones, puedo saber de dónde vienen, puedo hacer un análisis químico de la composición de la cerámica para saber dónde sacaron la arcilla, puedo hacer también un análisis de traza químico del hacha de piedra para ver de dónde es, puedo consultar con un geólogo para que me lo vincule con una formación específica dentro del paisaje, cercano o lejano. Al hueso del bicho le puedo hacer isótopos estables, que eso lo hace un químico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, digamos, hay un laburo, y ni hablar con lo que es el laburo digamos, con antropólogos, con etnógrafos. Yo creo que sí, digamos, la arqueología se dio cuenta que por ella sola no puede decir demasiado y me parece que sí estamos en un momento en el cual
se están haciendo diálogos y bastante interesantes con otras disciplinas, que suman un montón. Porque ahora es eso, ahora tenemos un montón de estudios físico-químicos que nos permiten una precisión en la pregunta que antes era imposible. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, comentario? Bueno, estamos todos felices y contentos porque teníamos a las 7 hoy. Yo creo que es eso, ¿sí? Bueno, entonces, si nadie quiere comentar más nada, le damos cierre al encuentro del día de la fecha. Bueno, entonces, el encuentro que viene, que sería el miércoles que viene, el 28, tenemos la presentación de 2 temas. Tenemos el del grupo 5, que quedó pendiente de hoy, que es el de biografía de los monumentos y el pasado en el pasado. Y tenemos también arqueología de la personhood, ¿sí? Nuevamente, perdón que sea tan insistente, pero traten de reducir las presentaciones a 40 minutos para que podamos hacer después el cierre, porque además vamos a estar cambiando de unidad. O sea, vamos a estar cerrando la unidad 3, el encuentro que viene. Entonces, por ahí estaría bueno que hagamos una especie de síntesis a partir de lo que vimos hoy y lo que vamos a ver la vez que viene. Así que cópense y dejen un ratito como para poder hacer el cierre y terminar en horario. Así que bueno, gente, Bueno, corto la grabación. listo. Bueno, Fue todo, perdón.